Cuando realizamos un trabajo, recibimos a cambio un pago en dinero. Cuando ese trabajo se realiza en forma repetida mes a mes, a esa paga en dinero la llamamos salario. Pero, ¿cómo se determina ese valor? ¿Quién define el salario? ¿Y cómo fue evolucionando a través de la historia? Ella es Cecilia y está muy ansiosa por saber si le depositaron su primer sueldo. Y al parecer, lo hicieron. Ahora, con esa plata, va a poder comprarse el libro que hace tiempo quiere leer. Así como Cecilia recibió dinero a cambio de su trabajo, el ser humano lo viene haciendo desde hace miles de años. Desde la antigüedad se realizan tareas a cambio de alguna forma de pago. El nombre salario proviene de la época del Imperio Romano, cuando los legionarios cobraban parte de su paga en sal, que era muy valiosa en esa época, dado que era una de las pocas maneras de conservar la carne. Pero el sistema de pago fue cambiando con el correr del tiempo. Mucho más adelante en la historia, en las zonas rurales del medioevo europeo, la economía se basa en el sistema de producción servil o feudalismo. Aquí, el sistema de pago es otro. El señor feudal le asigna al siervo un poco de tierra para que la trabaje y produzca el sustento para su familia. A cambio, el siervo le entrega parte de esa producción. En la misma época, pero en las ciudades, la situación es distinta. Mucho de lo que se consume es producido por artesanos. Estos trabajadores independientes, para proteger su trabajo y sus conocimientos, se agrupan según su oficio en asociaciones llamadas gremios. Y son justamente los gremios quienes deciden cómo se realiza un trabajo, en qué condiciones y cuánto se cobra por él. Pero a partir del siglo XVIII, la forma de producir cambia y, en consecuencia, el salario también. Esto sucede con el surgimiento de el capitalismo. En el capitalismo, todos los aspectos de la producción y la vida social se rigen por el mercado. Así es como surge el mercado laboral. Pero esto, ¿qué quiere decir? En una economía de mercado, el precio de cualquier producto surge de la interacción entre la oferta y la demanda. En el mercado laboral, lo que se ofrece y se demanda es la fuerza de trabajo, y el precio, en este caso, es el salario. Cecilia, para conseguir su primer trabajo, tuvo que ser entrevistada por su empleadora. El salario que podía obtener cotiza como cualquier otra mercancía. Y las reglas del mercado no siempre son justas. Entre quienes ofrecen su trabajo y quienes lo compran hay una gran diferencia de poder. Cecilia, luego de acordar las condiciones de trabajo, fue contratada para vender ropa en un local. Pero esto no fue siempre así de sencillo. Durante buena parte del siglo XIX, en Europa y especialmente en Inglaterra, trabajadores adultos y niños realizan sus tareas en condiciones infrahumanas y reciben apenas lo mínimo para sobrevivir. A esto se lo llamó salario de subsistencia.
grandes ganancias para los empresarios a costa de la explotación y el sufrimiento de la nueva clase obrera. Mientras tanto, en otra parte del planeta, a inicios del siglo XX, surge un nuevo modelo que cambia el rol del salario otra vez. Este modelo de organización fabril se llama Fordismo y fue creado por el empresario Henry Ford. Lo que Ford hace es ofrecer a los trabajadores salarios relativamente más altos. Pero no lo hace para dignificarlos, sino para aumentar el poder de compra de los trabajadores y así venderles sus propios productos en forma masiva. De esta forma, el salario cambia su función en la economía, en tanto puede incrementar las ganancias empresarias por el incremento de las ventas. Todo muy lindo, pero el salario no está asegurado. Hacia 1930 se desata una crisis financiera en todo el mundo que genera una recesión mundial. Los empresarios cierran sus empresas o despiden a casi todos sus empleados. La desocupación aumenta y el salario se derrumba en las economías de los países industrializados, arrastrando al resto del mundo. Pero, ¿cuál es la solución a esta brutal crisis financiera? Se propone una mayor intervención del Estado. En Estados Unidos, a través del programa de gobierno llamado New Deal, es el Estado quien debe garantizar la demanda para impulsar la producción, sea creando empleo o incentivando a las compañías a incrementar tanto la cantidad de puestos de trabajo como la masa salarial. Ahora es el Estado quien actúa para equilibrar la asimetría entre los empresarios y los trabajadores. Pero también hay otra manera en la que el Estado puede intervenir para proteger el salario de los trabajadores. La revolución bolchevique en Rusia en 1917 plantea un sistema de producción llamado economía planificada. En vez de estar regida por las leyes del mercado, en una economía planificada es el Estado el que define qué y cuánto se produce. En otras palabras, todas las empresas son estatales y es el Estado el que determina y paga los salarios. Al no sufrir las tensiones de la oferta y la demanda, la diferencia entre los salarios más bajos y los más altos suele ser mucho menor que en una economía de mercado. Este sistema luego se extiende a todos los países del bloque comunista de Europa del Este y en algunos países del este asiático, principalmente en China. La economía planificada no siempre dio buen resultado, pero la influencia de las conquistas obreras en los países socialistas se hizo sentir. Después de la Segunda Guerra Mundial, nace un nuevo modelo político: el Estado de Bienestar. Con el ingreso masivo de trabajadores en las nuevas industrias y firmes políticas de Estado, se fortalecen los sindicatos, se afianzan las conquistas laborales y se alcanzan otras que hoy nos parecen básicas, pero que hasta entonces no existían. No solo suben los salarios, sino que también surge el seguro de salud, la jubilación, las indemnizaciones, vacaciones pagas, asignaciones familiares y seguro de desempleo. Todos estos beneficios están ligados a un salario, considerado una herramienta de crecimiento. Para garantizarlo, el Estado fija por ley un salario mínimo que asegure una vida digna para los trabajadores y promueve las negociaciones colectivas entre empleadores y empleados para lograr mejores salarios. Hoy, Cecilia ofrece una gran cantidad de ropa a sus clientes.
trabaja contenta porque tiene un salario que le permite comprar lo que necesita. Sin embargo, en la misma época en la que el Estado fija el salario mínimo y promueve las negociaciones colectivas, el poder adquisitivo de los trabajadores está condicionado por el deseo de los empresarios de aumentar sus ganancias. Pero, ¿por qué? Cada nuevo aumento de salario se traslada a los precios de venta. Estos mecanismos generan estancamiento e inflación en la economía. Hacia fines de los 60, la combinación de estancamiento e inflación desata inicialmente en Estados Unidos y el Reino Unido una nueva corriente política económica llamada neoliberalismo. El neoliberalismo propone como solución volver al libre mercado. ¿Y qué significa esto? Que se limita al máximo la intervención del Estado en la economía. Se otorga a los empresarios absoluta libertad para despedir o contratar trabajadores, bajando sus salarios al mínimo posible. Esto se traduce en pérdidas de empleo y, por supuesto, baja de consumo. No solo pierden los trabajadores, sino también las empresas y negocios que los tienen como consumidores. El salario ha modificado su definición, su valor y su función en la economía a lo largo de la historia. Ahora Cecilia sabe que el salario es un derecho irrenunciable. Trabaja duro para ganarlo y pretende que el valor de su trabajo sea pagado dignamente. Porque cuando el salario mejora, la economía crece. Y así, cada trabajo tiene su justa recompensa.